Trabajemos con el numeral número 6.6, ecuaciones de ángulos múltiples. Para este tema trabajaremos ecuaciones trigonométricas en donde mi ángulo, mi argumento, no necesariamente debe ser teta, u, x, sino ya puede ser 3t, 2x, etc. Para poderlo resolver, pues ocuparemos las mismas técnicas que ya habíamos encontrado anteriormente. Recordemos que para poder encontrar los valores hacemos uso de esta tabla o de los valores de los ángulos notables de 30, 45 y 60. Entonces, para poderla resolver, mi ecuación, me interesa dejar o despejar coseno de 3t. Por lo tanto, necesito sumar a ambos lados 1, después divido entre 2 y tengo ya despejado el coseno de 3t y tengo que eso debe ser igual a 1. Decíamos ahora, el siguiente paso es encontrar primero mi ángulo de referencia. ¿Cómo voy a encontrar mi ángulo de referencia? Bueno, busco en mi tabla donde el coseno vale 1/2. Entonces, si yo me voy a la tabla, tengo que el coseno vale 1/2 para ángulos de pi tercios. Por lo tanto, tengo que ese va a ser mi ángulo de referencia para 3t. Una vez que ya tengo mi ángulo de referencia, entonces ahora encuentro los ángulos en posición estándar, es decir, en qué cuadrante mi función trigonométrica va a ser positiva o negativa. En este caso, ahora tomo el signo me dice que es más, por lo tanto, sé que la función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante, entonces vamos a tener dos soluciones. La primera, para el caso del primer cuadrante, tengo que mi ángulo, en este caso es 3t, debe ser igual a pi tercios. Decíamos que el ángulo de referencia y el ángulo en posición estándar en el primer cuadrante coinciden. Para el caso del cuarto cuadrante, tengo que 3t, que es mi ángulo o mi argumento, debe ser igual a 2pi menos mi ángulo de referencia. Simplificando, tengo que eso debe ser igual a 5 pi tercios. Por lo tanto, para poder encontrar las soluciones de mi ecuación, es decir, para encontrar los valores de t, pues despejo. El 3 está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo y pasa lo mismo. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo y entonces tengo que mis soluciones serán t igual a pi novenos y t igual a 5 pi novenos. Resolvamos otro ejemplo. Me pide encontrar la solución de la tangente de la ecuación 3, tangente de x sobre 2 más 3 igual a 0, y entonces aquí mi ángulo múltiple será x sobre 2. Entonces lo que me interesa primero es tener despejado la función tangente. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, voy a restar 3 a ambos lados de mi ecuación, divido entre 3 y tengo que tangente de x sobre 2 debe ser igual a menos 1. Ya tengo una expresión más sencilla. Decíamos, el siguiente paso es encontrar el ángulo de referencia. Una vez que ya tengo el ángulo de referencia, entonces ya puedo encontrar, utilizando el signo, mi ángulo en posición estándar. Por lo tanto, me fijo donde la tangente es igual a 1, no considero nuevamente el signo, entonces busco en mi tabla la tangente, tiene el valor de 1 para pi cuartos radianes. Por lo tanto, ese debe ser mi ángulo de referencia. Ahora sí, considero el signo, tengo el signo menos, por lo tanto me interesa saber dónde la tangente va a ser negativa, y de eso ya sé que la tangente es negativa en el segundo y cuarto cuadrante, por lo que las soluciones serán, para el caso del segundo cuadrante decíamos, mi ángulo en posición estándar debe ser igual a pi menos el ángulo de referencia. Para el caso del cuarto cuadrante debe ser mi ángulo en posición estándar es igual a 2pi menos mi ángulo de referencia. Observemos que en este caso mi ángulo en posición estándar o mi argumento es pi sobre 2. Entonces, si yo hago las restas, tengo que pi medios es igual a 3 pi cuartos y x sobre 2 debe ser igual a 7 pi cuartos. Por lo tanto, me interesa el valor de x. Si yo despejo x, entonces el 2 se está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, o dicho de otra manera, multiplico ambos lados de mi ecuación por 2 y obtengo que x debe ser igual a 3 pi medios y x es igual a 7 pi medios. Por lo tanto, estas serían las soluciones
para la ecuación 3, tangente de x sobre 2 más 3 igual a 0. Veamos un ejemplo más. Me pide hallar las soluciones de la cosecante cuarta de 2u menos 4 igual a 0. Para poderlo resolver, para poder utilizar lo que ya vimos anteriormente, voy a utilizar en este caso una factorización para ver que esta ecuación lo puedo llevar a una forma factorizada. Entonces me doy cuenta que esto es una diferencia de cuadrados, por lo tanto lo puedo factorizar como cosecante cuadrada de 2u menos 2 por cosecante cuadrada de 2u más 2 igual a 0. Ahora, por el teorema del factor 0, tengo que cada una de esos dos factores es igual a 0. Y lo que me interesa entonces es despejar cosecante de 2u. ¿Qué me estorba primero? Me estorba el menos 2 y el más 2 respectivamente. Entonces voy a sumar más 2 o menos 2 a la ecuación. Y después, pues voy a despejar el cuadrado. Tengo un cuadrado, pues entonces saco raíz a ambos lados de mi ecuación. Y tengo que cosecante de 2u debe ser igual a más menos raíz de 2. Y cosecante de 2u es igual a más menos raíz cuadrada de menos 2. Entonces observemos que ahora obtengo 4 posibles ecuaciones para la ecuación inicial. Observemos que la segunda ecuación no va a tener solución, ya que raíz de menos 2 no es un número real. Por lo tanto, la segunda ecuación queda descartada y me quedo nada más con la primera. Entonces, tengo cosecante de 2u es igual a más menos raíz de 2. En mi tablita no tengo cuánto vale cosecante, por lo tanto me interesa dejarlo en términos de senos y cosenos o bien de tangente. En este caso sé que la cosecante es la función recíproca del seno y por lo tanto utilizando la identidad recíproca tengo que 1 sobre seno de 2u debe ser igual a más menos la raíz de 2u. Despejando seno de 2u tengo que eso debe ser igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Racionalizo y por último entonces obtendré yo que seno de 2u debe ser igual a más menos la raíz de 2u, la raíz de 2 sobre 2, perdón. Entonces nuevamente, ¿qué voy a hacer? Encuentro mi ángulo de referencia. Me olvido de los signos. Entonces busco dónde el seno tiene el valor de raíz de 2 sobre 2. Si me voy a la tablita tengo que el seno vale raíz de 2 sobre 2 para el caso de pi cuartos de radián. Por lo tanto, tengo que ese va a ser mi ángulo de referencia para el argumento 2u. Entonces, considero el primer caso. Me decíamos, aquí tengo dos ecuaciones. Considerar el seno de 2u igual a raíz de 2 sobre 2. Y el otro caso es considerar seno de 2u igual a menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, considerando el primer caso, tengo que el seno de 2u igual a raíz de 2u va a ser positivo en el primer y segundo cuadrante. Entonces ahora sí ya considero el signo para saber en dónde va a caer mi ángulo en posición estándar. Por lo tanto, como ya sé que es en el primer y segundo cuadrante, decíamos para el primer cuadrante el ángulo en posición estándar debe ser igual al ángulo de referencia y para encontrarlo en el segundo cuadrante a pi le resto mi ángulo de referencia. Por lo tanto tengo que 2u debe ser igual a 3 pi cuartos. Si yo despejo u, tengo que u debe ser igual a pi octavos para el primer caso y para el segundo caso tengo que u es igual a 3 pi octavos. Ahora consideremos la otra ecuación. Consideremos seno de 2u igual a menos raíz de 2 sobre 2. Considero ahora el signo. Ya sé que la función seno va a ser negativa en el tercer y cuarto cuadrante, por lo tanto mis soluciones serán 2u igual a pi más el ángulo de referencia. Si yo simplifico eso sería 5 pi cuartos. Y para el caso del cuarto cuadrante tengo que 2u debe ser igual a 2 pi menos pi cuartos y esto simplificando sería 7 pi cuartos. Si yo despejo u tengo que para el primer caso debe ser 5 pi octavos y para el segundo caso debe ser 7 pi octavos. Por lo tanto, las soluciones de mi ecuación deben de ser pi octavos, 3 pi octavos, 5 pi octavos y 7 pi octavos, que son ángulos
que están entre 0 y 2pi. Nuevamente recordemos que para poder encontrar los ángulos en posición estándar, pues utilizo lo que ya habíamos visto anteriormente de cómo encontrar ángulos en posición estándar dado mi ángulo de referencia.